Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias nuevamente por estar en este programa, un programa que dedicaremos a un tema muy importante que está pues atrapando parte de la opinión pública mexicana, una movilización de jornaleros en San Quintín, un movimiento jornalero que no es que sea la primera vez que ocurre en nuestro país, pero que en estos últimos días ha sido de fuerza y de una presencia importante precisamente en esta zona de la República Mexicana. Estamos hablando de una movilización grande, una movilización importante que involucra, bueno, muchas cosas, desde luego las condiciones de trabajo de los jornaleros, la migración interna en nuestro país, los reclamos sobre las condiciones de trabajo y de vida de estos jornaleros en esta zona de las fincas de Baja California. Y bueno, pues estamos hablando de una situación que nos remite a los tiempos dirían algunos del porfiriato, de condiciones, algunos dicen de semiesclavitud para las personas que llegan de diferentes partes de la República Mexicana a estos lugares, a estas fincas de Baja California. Yo le agradezco mucho a la doctora Gisela Espinosa Damián, que es doctora en antropología, experta de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que ha investigado diferentes procesos organizativos y de lucha, particularmente de mujeres indígenas, entre los que se encuentran las mujeres de San Quintín en Baja California. Gracias a Gisela por estar aquí y gracias también a Gaspar Rivera. Gaspar es un especialista en temas de migración indígena y de sus procesos de organización política. Es asesor binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, investigador también sobre trabajo en la Universidad de California de Los Ángeles, en California. Gracias, Gaspar. Gracias, Gisela, a los dos por estar aquí. Y le pediría a Gaspar si nos ayudas a describir el momento que se vive, en qué situación se encuentran los jornaleros en estos días y horas de movilización. Fíjate que ellos llegaron en caravana, 600 jornaleros salieron de San Quintín y llegaron a Tijuana el día de ayer porque encontraron que ya las negociaciones pues se habían roto y los patrones no ceden en cuanto al sueldo que ellos necesitan. Los jornaleros ahora están demandando 200 pesos al día y los patrones no quieren ceder a eso. Entonces, para poner presión a que regresen a la mesa de negociación, se tuvieron que movilizar de San Quintín a Tijuana y ayer tuvieron una serie de movilizaciones y un encuentro muy conmovedor en la línea fronteriza, donde vinieron migrantes oaxaqueños que están en California, también trabajando en la fresa, trabajando para la misma compañía que están trabajando allá en San Quintín, para esta compañía transnacional Driscoll, que produce fresa desde el Valle de San Quintín, acá en todo California, hasta Oregon y Washington, ¿no? Es de las compañías que produce fresa para llevarlas al mercado todo el año aquí a las tiendas en Estados Unidos. Entonces, ahorita están convocando para que las autoridades estatales y federales intervengan y llamen de nuevo a los patrones a que regresen a la mesa de negociaciones. Tienen un pliego de demandas bastante amplio, porque no solamente están denunciando violaciones a sus derechos laborales, las condiciones de trabajo, pero también esta cuestión de explotación de mano de obra también se traduce a unas condiciones miserables en cómo están viviendo estas gentes, que muchos de ellos ya viven permanentemente en estas zonas de producción agrícola, ya no son jornaleros migrantes, ya tienen allá sus familias, y hay una serie de problemas, de carencias que también están sufriendo. Ya, por ejemplo, desde finales de los 90, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por ejemplo, publicó un panfleto que le llamó La esclavitud en México. Ya describía las condiciones increíblemente de explotación, de robo de salario, de acoso sexual y sobre todo de discriminación, porque un gran porcentaje de estos trabajadores son migrantes indígenas que vienen de la Mixteca
que son reclutados, que son traídos, y no solamente no solamente se le violan sus derechos laborales, pero también viven bajo lo que llaman ellos una jerarquía racial, una discriminación increíble, que eso se traduce en sus relaciones con otra gente ahí, la falta de escuelas adecuadas, la falta de clínicas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces ahorita están en esta movilización y me parece un momento histórico, porque realmente esta movilización, esta huelga que están organizando, pues ha capturado realmente el interés y la imaginación de la gente, que parece increíble que estas condiciones existan todavía en nuestro país. Sin la menor duda, Gaspar. Gisela Espinosa Damián, que has estudiado como especialista precisamente estos procesos de organización y de una lucha histórica de las mujeres indígenas, particularmente en este caso hablando de las mujeres de San Quintín, Baja California, no únicamente porque hay diferentes lugares de la República Mexicana donde esta situación se presenta, sin embargo, ahora, en estos días, en estas horas, efectivamente ha habido una movilización muy importante de estos miles de jornaleros que están planteando modificar y negociar con los dueños de las fincas sus condiciones actuales de trabajo. Gisela, ¿qué nos podrías decir de esas condiciones de trabajo y particularmente de lo que pasa con las mujeres? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar que en el Valle de San Quintín la participación de las mujeres en el jornaleo es una participación muy alta. Se estima que más o menos el 62% de mujeres mayores de 12 años participan en el trabajo por un ingreso. Y esto sin contar a muchísimas y muchísimos niños jornaleros que también participan en los trabajos. Entonces, las mujeres son una fuerza laboral que en porcentaje supera la media nacional, que gira alrededor del 40%. O sea que haya muchísimas más mujeres están incorporadas al mercado de trabajo. Podría decir en principio que ellas comparten junto con los hombres jornaleros muchas de las injusticias que están viviendo la población que trabaja en campos agrícolas tan modernos como los de San Quintín. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, contacto con agroquímicos, falta de contrato de trabajo, condiciones de vivienda pésimas, además en los lugares donde habitan, porque la migración allá comenzó más o menos en los años 70, se intensificó muchísimo en los años 80 y en los años posteriores ha continuado. Entonces hay una migración temporal, pero también hay una migración que se ha quedado ya allá, una parte de los migrantes y las migrantes que se han quedado a vivir en el Valle de San Quintín. Se estima que actualmente viven entre 37 y 50 mil personas que fueron migrantes y que ahora serían inmigrantes o residentes, ya son de allá y ya se han casado allá, tienen a sus hijos allá. Las condiciones de vida de esta población que ya habita en aquella región son pésimas. Viven en una conurbación que abarca más o menos 135 kilómetros desde Punta Colonet hasta El Rosario, y que es una especie de colonia popular gigantesca donde hay partes que tienen servicios urbanos y partes, como es una conurbación tan larga, hay muchas partes donde no hay drenaje, no hay agua potable, no hay electrificación y por supuesto no hay pavimentación. Entonces, estas condiciones que comparten mujeres y hombres, pienso que les están afectando de manera diferente a las mujeres, porque ellas, aunque son mujeres trabajadoras, no se liberan de la jornada doméstica. Y todas las condiciones de la vivienda afectan directamente una especie de doble jornada que tienen ellas en aquellos lugares. Doble jornada que se convierte en una cosa pesadísima y en condiciones insalubres y difíciles para ellas y por supuesto para su familia. Pero quizá otros de los elementos que vale la pena destacar, y que eso sí son situaciones que viven especialmente las mujeres, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las guarderías, no porque los niños o las niñas sean solo cosa de mujeres, sino porque sin haber guarderías, de todas maneras es a las mujeres a las que les toca hacerse cargo de los pequeños. Entonces, la inexistencia de guarderías
implica que ellas o se lleven a sus hijos a los campos agrícolas o los dejen abandonados en sus casas y los niños tengan que crecer solos. Cualquier situación de enfermedad, de educación o situaciones difíciles que viven los niños las tienen que resolver las mujeres, sean o no trabajadoras. Ese es un elemento muy importante. Otra situación que viven especialmente ellas es el acoso y el hostigamiento sexual. Reportan que en muchísimos campos los mayordomos que vigilan las tareas agrícolas desarrollan ante ellas actitudes de acoso y hostigamiento o definitivamente de violencia sexual, y que ellas no tienen la posibilidad de demandar este tipo de cuestiones por varios motivos. Uno es porque registran que también hay violencia institucional. Si ellas llegan a presentar una demanda, las discriminan por no hablar correctamente el español o porque definitivamente no hablan español y no hay traductores en las instituciones públicas, ¿sí? O no se les hace caso porque son mujeres y te lo buscaste. Entonces, allí hay un problema. Pero el segundo problema es, o el primero probablemente, es en el propio campo y con los empresarios, porque ellas reportan que lo primero que pasa por su mente cuando se les ocurre presentar una demanda es que las van a boletinar. O sea, que la red de relaciones que tienen los propios empresarios implica que cualquiera de ellos o ellas que se porta, digamos, inadecuadamente, que se sale de una actitud de subordinación, va a ser boletinada y no van a poder conseguir trabajo. Entonces, con esa soga al cuello, para ellas es muy difícil levantar una demanda o protestar dentro del propio campo. Gisela, Gaspar, denme un momento para regresar después de la pausa y seguimos escuchándolos precisamente sobre estas condiciones de trabajo, estas condiciones sociales en las que están miles de jornaleros en las fincas de San Quintín, en Baja California, como una muestra, como un elemento de lo que también ocurre en otros lugares de la República Mexicana, pero particularmente en San Quintín, como se ha dicho y hemos aquí reportado, hay una movilización importante, un movimiento jornalero que está buscando modificar en algo estas condiciones, particularmente en lo que corresponde al pago por el día, al pago por la jornada. Después de la pausa regresamos para escuchar más de este tema. En México ha habido reportajes importantes sobre el tema. La revista Proceso ha publicado un importante reportaje de Gloria Leticia Díaz que habla de cómo en el porfiriato, en las fincas de Baja California, los jornaleros son casi esclavos. Y después de la pausa retomo uno de los datos que ofrece Gloria Leticia Díaz precisamente para saber y conocer más de lo que ocurre en San Quintín, Baja California, México. Volvemos. Regresamos escuchando a los expertos en esta materia, hablando de lo que está haciendo este movimiento que en algún momento llegó a bloquear, llegaron los jornaleros a bloquear la carretera transpeninsular. El gobernador del estado de Baja California está planteando los efectos en la economía local por esta movilización de jornaleros en México. Y bueno, pues todos esos elementos que nos conducen a la pregunta obligada: ¿qué hay detrás de estas personas, de estos miles de trabajadores y trabajadoras de la pizca, de las moras, de las fresas, estos productos que se envían fundamentalmente a los Estados Unidos? Decía yo antes de irnos a la pausa, Gaspar, que el reportaje que publica en este número que circula en estos días, Proceso, de Gloria Leticia Díaz, describe la situación en un primer párrafo de la siguiente manera. Como en el porfiriato, en las fincas de Baja California, los jornaleros son casi esclavos, trabajan de sol a sol y reciben como pago un puñado de pesos. Viven en condiciones paupérrimas, sin agua potable ni electricidad, y la amenaza del despido pende siempre sobre sus cabezas. En cambio, los dueños de los ranchos se enriquecen de forma obscena. Hay un dato, Gaspar, que con esto cierro esta cita. Llenar una caja de moras, por ejemplo, le reditúa al trabajador 14 pesos. Una caja de moras le reditúa al trabajador 14 pesos mexicanos, aunque el precio de exportación de esa misma caja sea de $60.
Hartos de esta explotación brutal, los jornaleros se organizan y ya tienen en jaque al gobierno del estado de Baja California. Pues Gaspar, experto como eres en procesos de organización política de los grupos indígenas, de la migración de los indígenas, ¿de qué tamaño es esta manifestación? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Qué acciones han tenido en las últimas semanas y qué es lo que se espera por venir? Bueno, la movilización ha sido sustancial, ha interrumpido el proceso de producción, de cosecha de estos productos en un punto clave. Los organizadores de esta movilización, por supuesto, planearon esto ahorita que comienza la temporada de cosecha para la fresa, por ejemplo. Entonces, y ellos han estado trabajando ya desde hace algún tiempo organizando. Como bien describes y citaste ese artículo, las condiciones han existido ahí desde hace mucho tiempo. Y a mí me parece que esta movilización señala una encrucijada para México. ¿Será posible que la cúpula política, que nuestro sistema político pueda lidiar con este tipo de problemas de explotación? Tenemos una ley laboral en los libros, tenemos todo un sistema de monitoreo para que no se violen los derechos, y sin embargo, ¿cómo se ha dejado que esto siga ocurriendo? Los jornaleros claramente están diciendo, bueno, no estamos queriendo quitar al gobierno, pero queremos que hagan su trabajo. Si no se puede resolver este problema por el proceso político, ¿cuál es la alternativa para estos trabajadores? Entonces a mí me parece que es un momento interesante. También es un momento que señala las contradicciones que tenemos en México. Tenemos que los números macroeconómicos pues están funcionando, ¿no? Se está produciendo dinero, ganancia, la gente, personas están beneficiándose de los procesos económicos. Sin embargo, hay una disparidad increíble entre los dueños de las fincas y los trabajadores. No todos los mexicanos, no todos los trabajadores se benefician de la situación económica, del modelo económico que está aquí. Y este es el resultado de un modelo económico que tenemos, ¿no? México se inserta a la economía globalizada, atrayendo capitales extranjeros y diciendo, bueno, tengan acceso a mano de obra barata, tengan acceso a tierra y a recursos naturales como son agua de manera subsidiada. Y también el gobierno ha invertido en toda una infraestructura económica que le sirve a estos dueños de las fincas producir enormes ganancias. Como tú bien señalas, una caja de estas frutas se vende en $60 y el tamaño de la inversión es mínima. Entonces a mí me parece que ahí ponen esta movilización pone la pregunta: ¿tendremos la capacidad política de resolver este asunto, de darle luz, esperanza a estos trabajadores? Y el sistema económico que tenemos, el modelo económico implementado de atraer capitales extranjeros que vengan a invertir, y precisamente el punto de atracción es la mano de obra barata. Ese es el sistema económico que queremos desarrollar. Estos son cuestionamientos que trascienden no solamente San Quintín, pero a todo México, ¿no? Entonces me parece que son preguntas interesantes, y también el proceso político que se está siguiendo. Van a tener la capacidad las autoridades políticas, desde las locales, desde el gobernador y su secretario de Trabajo a nivel estatal, como las autoridades federales, la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, van a tener la capacidad de darle salida a esta crisis, a este vacío de poder donde no están dando respuesta. Eso me parece que es sumamente interesante. Hay casi, se calcula 80,000 trabajadores, 40,000 de estos son indígenas. No todos, por supuesto, se fueron a la huelga, pero un número sustancial, al grado de que han interrumpido el proceso productivo, al grado de que han llamado la atención no solamente en México. En los Estados Unidos ya se manifestó la Confederación de Trabajadores más grande en Estados Unidos, la AFL-CIO, mandó su mensaje ayer. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de César Chávez aquí en California, que ha tenido una lucha histórica por organizar a trabajadores migrantes en la industria agrícola, también envía mensajes de solidaridad, e incluso dicen que están dispuestos a empezar un boicot
de las grandes tiendas, para empujar a las grandes tiendas como Costco que compran estos productos que vienen de San Quintín, para que dejen de comprarlos y así poner mayor presión a los dueños de las fincas para que aumenten los salarios de estos trabajadores. Entonces, es interesante que ahorita pues esta lucha trasciende ya las fronteras de México y se vuelve una lucha internacional por los derechos de estos trabajadores. Gaspar Rivera, Gisela Espinosa Damián, entramos en la parte final, regresamos después del corte, les pediremos un comentario para cerrar el programa de lo que está sucediendo en San Quintín, Baja California, de este movimiento de jornaleros y veremos cómo se traducen estas situaciones y la negociación que se abrió en su momento con los dueños de las fincas de San Quintín. Volvemos con ustedes. Entramos en la parte final de este programa, siguiendo de cerca este movimiento de jornaleros que han mantenido plantones a lo largo de los 137 kilómetros de la carretera transpeninsular desde Punta Colonet hasta el Rosario y bueno, pues todo esto que atraviesa Valle de San Quintín. Volvemos en la parte final. Bueno, se acabó el tiempo, pero para cerrar un minuto, Gisela, Gaspar, ¿con qué se despiden de este programa, Gisela? Bueno, destacando que las mujeres de San Quintín, las jornaleras, no solo son una población que está viviendo situaciones muy difíciles y diferentes en alguna parte a los jornaleros, sino que también están aportando desde sus procesos organizativos una mirada especial. Me da muchísimo gusto que entre las demandas que hoy tiene el movimiento aparezca la demanda contra el acoso y el hostigamiento sexual, y que también aparezcan las demandas de las mujeres. Esto no es gratuito. En esta región existe una organización que se llama Nashiji, Mujeres en Defensa de la Mujer, que desde 2008 está promoviendo la organización y la información de las mujeres jornaleras en defensa de sus derechos. Así que pues yo quiero cerrar con eso. Hay mujeres luchando en San Quintín. Sin duda, Gisela Espinosa Damián, gracias, doctora, por estar aquí en este programa. ¿Con qué cierras, Gaspar Rivera, este comentario? Pues a mí me parece que esta lucha en San Quintín pone a prueba la capacidad del sistema político mexicano de darle crisis, de salir de esta crisis. Tienen múltiples frentes que lidiar. Está la huelga de San Quintín, está lo de Ayotzinapa en el sur, y a mí me parece que es un punto muy importante. Estas luchas han trascendido ya el ámbito de México. Es interesante que ahora la lucha de San Quintín se ha internacionalizado. También la caravana por Ayotzinapa está recorriendo 43 ciudades en los Estados Unidos y los ojos del mundo están en México. Entonces a mí me parece que este tipo de lucha, si no se resuelve, pues va a seguir y van a radicalizarse más, ¿no? Entonces me parece que ahora es cuando las autoridades estatales necesitan traer de nuevo a los dueños de estas fincas a la mesa de negociaciones y esperamos que le den una salida adecuada a corto plazo y que a largo plazo también se mejoren las condiciones de vida de estos campesinos y también se vea toda la cuestión de discriminación étnica que sufren, ¿no? ¿Tendremos la capacidad de hacer eso? Queda esa pregunta sobre la mesa. Queda la pregunta abierta. Gaspar Rivera, Gisela Espinosa, a los dos, gracias por estar aquí y si me lo permiten nos mantendremos en comunicación para seguir muy de cerca este movimiento jornalero en San Quintín, al norte de la República Mexicana, al sur de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí a los dos. A los dos y a usted que nos permitió acompañarle este programa. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches. Somos CNN México.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias nuevamente por estar en este programa, un programa que dedicaremos a un tema muy importante que está pues atrapando parte de la opinión pública mexicana, una movilización de jornaleros en San Quintín, un movimiento jornalero que no es que sea la primera vez que ocurre en nuestro país, pero que en estos últimos días ha sido de fuerza y de una presencia importante precisamente en esta zona de la República Mexicana. Estamos hablando de una movilización grande, una movilización importante que involucra, bueno, muchas cosas, desde luego las condiciones de trabajo de los jornaleros, la migración interna en nuestro país, los reclamos sobre las condiciones de trabajo y de vida de estos jornaleros en esta zona de las fincas de Baja California. Y bueno, pues estamos hablando de una situación que nos remite a los tiempos dirían algunos del porfiriato, de condiciones, algunos dicen de semiesclavitud para las personas que llegan de diferentes partes de la República Mexicana a estos lugares, a estas fincas de Baja California. Yo le agradezco mucho a la doctora Gisela Espinosa Damián, que es doctora en antropología, experta de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que ha investigado diferentes procesos organizativos y de lucha, particularmente de mujeres indígenas, entre los que se encuentran las mujeres de San Quintín en Baja California. Gracias a Gisela por estar aquí y gracias también a Gaspar Rivera. Gaspar es un especialista en temas de migración indígena y de sus procesos de organización política. Es asesor binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, investigador también sobre trabajo en la Universidad de California de Los Ángeles, en California. Gracias, Gaspar. Gracias, Gisela, a los dos por estar aquí. Y le pediría a Gaspar si nos ayudas a describir el momento que se vive, en qué situación se encuentran los jornaleros en estos días y horas de movilización. Fíjate que ellos llegaron en caravana, 600 jornaleros salieron de San Quintín y llegaron a Tijuana el día de ayer porque encontraron que ya las negociaciones